igualmente, solo para recordarles que, o sea, las preguntas van a durar más o menos 2. Ni mitos ni cuentos. Buscamos realidades y derechos. Conéctate a esta búsqueda en tu programa Verdades desde la discapacidad. Entra ahora. Buenos días a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan desde nuestra página de Facebook. Mi nombre es Maite San Pedro y les damos la bienvenida a una entrega más del programa Verdades desde la Discapacidad. En estos instantes trataremos un tema trascendente para la sociedad denominado sexualidad, matrimonio y planificación familiar en las personas con discapacidad. Cabe mencionar que el 3 de agosto se celebró el Día Internacional de la Planificación Familiar. La planificación familiar es parte de los derechos de la salud sexual y reproductiva. Así es que dentro de este tipo de planificación incluye el decidir
el número de hijos que desea tener la pareja según su situación económica, social y personal. También envuelve temas como la sexualidad, la educación sexual, la prevención y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Además, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como también el tratamiento de la infertilidad. Es por esto que hemos invitado al, a, la, a la doctora Carmen Broaño, que es médica general y cirujana en la Universidad Central del Ecuador. Ha escrito un artículo llamado Escuela para Esposos, publicado en 2009. Además, tenemos a la ingeniera Katy Larcos y el señor César López, personas con discapacidad. Doctora, por favor, ¿nos podría ayudar con unas palabras de inicio? Su micrófono, por favor. Con gusto, Maite. Sí, yo creo que es un tema sumamente importante el hablar de la sexualidad en las personas con diversidades funcionales, se llama ahora, ¿no? Ya que la población con diversidades funcionales en el mundo es una población muy, muy importante. Por lo tanto, es necesario que como instituciones, como estados, se les brinde la atención que necesitan para que sean incluidos como entes valiosos dentro de una comunidad. Gracias, doctora. Ahora, por favor, ingeniera, ¿nos podría ayudar con su saludo a quienes nos siguen? Recuerde el micrófono. Ingeniera Katy, por favor, su saludo a los internautas. Mil disculpas, no pensé que era para mí. Pues bueno, muy buenos días. Mando un saludo inmenso a todas las personas que nos escuchan. Y pues bueno, soy una persona con discapacidad y pues quiero hacer valer mis derechos, el derecho de la sexualidad y de la planificación. Es muy importante. Saludos a todos. Gracias, ingeniera. Señor César, su saludo, por favor, a los internautas. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenos días, mi nombre es César López, soy presidente de la Asociación de Invidentes Milton Vedado de Quito. Reciban un cordial saludo de parte de ellos. Creo que estos foros es muy importante para nosotros las personas con discapacidad, ¿no? Estar incluidos dentro del todo el compendio de nuestra sociedad y hacer tomar en cuenta también que los derechos es para todos, que nadie está sobre la ley, todos estamos dentro de ello y un saludo especial a los jóvenes de la sociedad de la Universidad Central de Discapacidades y bien, pues estamos para conversar un poco sobre el tema. Un buen día. Gracias. Gracias por tus palabras y comencemos con la entrevista. Doctora, por favor, explíquenos qué es la planificación familiar y en qué consiste. Su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, a ver, la planificación familiar es el derecho que tienen todas las personas de decidir bajo ciertos parámetros, ya voy a decir cuáles, cuántos hijos quieren tener y cuándo los desean tener. ¿Qué parámetros son? Tomando en cuenta, mirando la salud, es que las parejas empiecen a tener hijos a una edad adecuada.
que puedan tener los hijos en un periodo que es el más saludable también para vivir los embarazos y invertir el tiempo en la crianza de los hijos. También hay que mirar las posibilidades de paternidad responsable, paternidad y maternidad, y evaluar muy bien también el riesgo al que se somete la mamá durante el embarazo, el parto y la crianza. Sin embargo, Maite, permítame que le diga algo. Sí, la planificación familiar es importante porque le vemos desde el punto de vista de la administración de la familia, ¿no? Le decía, sin embargo, creo que tendríamos que invertir unos minutitos también en reflexionar qué es la sexualidad, porque en el común de la gente me parece que sexualidad es igual a reproducción y no es así, ¿no? Estoy pensando, supóngase en una pareja que no pueda tener hijos, por la razón que sea, aunque quiera que no pueda tener hijos. La sexualidad no se acaba porque no tengan hijos. La sexualidad es parte inherente de la personalidad del ser humano. Entonces, por eso le pedía permiso para que hablemos un poquito de lo que es la sexualidad, para ponerle en un contexto adecuado a la reproducción, es decir, al tener hijos. Así es, doctora, muchas gracias. Ahora vamos a conocer un poco más sobre Katy y César. Katy, por favor, ¿nos podría decir que usted tiene discapacidad y cuáles fueron las causas de la misma? Pues sí, yo tengo discapacidad física. La adquirí a los 16 años. Bueno, pues en ese entonces somos unos chicos que nos creemos superhéroes y que no hacemos caso a nadie, ni a los papás, ni a nadie, pues, y yo estuve en esa etapa, en esa época de no hacer caso, y pues adquirí mi discapacidad en un accidente de tránsito que tuve con mis compañeros del colegio. Y pues desde ahí tengo la discapacidad física, no puedo mover mi brazo izquierdo, tengo inmóvil. Ahora, don César, ¿nos podría contar usted qué discapacidad tiene y a qué se debe? Don César, tu micrófono está apagado. Don César, su micrófono está apagado, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí le escuchamos. Muchas gracias. Mil disculpas, mi querida Maite. Yo normalmente manejo la plataforma Zoom. Esta plataforma Sí, es primera vez que estoy interviniendo, entonces ciertos errores. Mil disculpas. Bien, para continuar, yo soy una persona invidente, digamos ciega, que sería lo correcto, ¿no? En el tema. Yo tengo una enfermedad congénita. Perdí la vista desde los 7 años de edad y fue progresivamente hasta la adolescencia, donde ya perdí y llegué al punto de tener el 86% de discapacidad visual. O sea, veo imágenes, ya no nada concreto. Entonces, eso me ha llevado pues a tener una óptica ya diferente a la que tiene todo el mundo, ¿no? Del mundo, a enfrentar la vida desde otro punto de vista, pero sin embargo yo considero que todo es partiendo de lo que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? De lo que uno va adquiriendo en el transcurso de la vida
es lo que le permite a uno proyectarse de mejor manera, adquirir hábitos, adquirir costumbres. Bueno, eso es un legado que va dejando a la familia, ¿no? Los padres de uno, pues, y uno lo único que hace es retransmitir durante la vida, ¿no? Cogiendo lo mejor de ello y produciendo lo de uno mismo. Entonces, hasta acá, ser ciego, pues, ciertas complicaciones, pero al mismo tiempo me ha ayudado también a tener un entendimiento, un concepto de la vida y de las personas un poquito más amplio, un poquito más profundo. Eso es vida, mi querida Maite. Gracias. Y don César, díganos, cuéntenos, ¿tiene pareja o está casado? Yo estoy casado, felizmente casado. Eh, voy a, estoy cerca de cumplir 29 años de casado. Eh, tengo 2 hijos. Realmente mi vida matrimonial muy bien. Se ha logrado tener un entendimiento con mi esposa. Hemos trabajado bastante fuerte, ¿no? En el hogar. Yo en este punto quisiera acotar algo, ¿no? No sé, Claro, de don pronto César, más díganos. adelante la doctora nos pueda dar un criterio del tema, pero yo considero que yo hablaré desde el punto de vista estrictamente de una persona ciega o invidente, ¿no? La que soy yo. Pues el trabajo, yo considero que hay 2 tipos de personas dentro de la discapacidad visual, ¿no? Los que son ciegos completos y los que son ciegos parciales. Consideramos casi siempre que el ciego parcial no es tan, no necesita tanto, y no es así, necesita igual que los que son ciegos completos, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, el matrimonio para mí ha sido un apoyo de mi esposa, un entendimiento de mi esposa a mi discapacidad, ¿no? Yo creo que de esa manera, ahora siempre desde la perspectiva mía de que yo soy ciego, pero no por ello quiere decir que yo soy una persona que siempre voy a estar dependiendo de terceros, ¿no? Entonces, ese concepto yo lo llevo muy, 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 muy adentro, ¿no? De no necesitar dos, siempre va a haber la necesidad del apoyo de alguien más, ¿no? En este caso mi esposa, pero siempre tratando de que cualquier cosa, sino ya cuando sea estrictamente necesario. Entonces, dentro de ese contexto, ella ha puesto su parte, yo también la mía, y el matrimonio, como cualquier otro, creo yo, ¿no? Ha tenido sus altos, sus bajos, hemos discutido por todas las circunstancias que da el hogar, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones de educación de los hijos, todas estas cosas que siempre merecen deliberación dentro del hogar, ¿no? Entonces, Así es, el matrimonio ha ido fluyendo, no hemos tenido jamás. Sí, me decía algo, Maite. así es, don César. Mande. Entonces, ah, lo que quería acotar es algo. Dentro de las personas invidentes, yo personalmente me he dado cuenta que más funcionan las parejas mixtas, que les llamo yo, ¿no? Que es hombre ciego, mujer con visión, o a su vez al revés, mujer ciega y hombre con visión, porque considero que cuando la pareja, el hogar funciona entre dos y esos dos se transforman en uno, las cosas marchan bien. Pero cuando ya se comienza a depender de un tercero, me da la impresión de que siempre hay la tendencia a que el hogar no sea tan estable, no sea tan sólido, y a eso se debe que, bueno, al ser presidente de una asociación y al tener también vinculación con la Federación Nacional y al conocer muchos compañeros invidentes, me doy cuenta que no funciona mucho
las parejas cuando son ambas personas ciegas. Hay una tendencia siempre me parece, cuando hay necesidades extremas y al no haber, no tener la opción, digamos, ¿no? De que el uno o el otro pueda realizar tal actividad, hay siempre un desazón, o, digamos, una pérdida del deseo de continuar, aparentemente. Entonces, ese sería un punto de vista de más o menos cómo va el hogar mío y cómo veo yo un tanto el matrimonio dentro de las personas invidentes. Claro, don Mi César, es muy querida Maite. importante su aporte. Y don César, cuéntenos, ¿cómo conoció a su esposa? A mi esposa, ella es de la provincia Sáchila, de Santo Domingo Los Colorados. Le conocí hace 30 años. Ella vino a estudiar acá en Quito, en un instituto superior. Y pues ahí cuando uno es joven, bueno, tiene la gran oportunidad de salir, de vincularse. Bueno, mi personalidad ha sido siempre esa, ¿no? No he sido de las personas ciegas que me he tratado de ocultar dentro del hogar o tras de algo, ¿no? Al contrario, siempre me ha gustado salir, vincularme con todo tipo de personas, tener un roce social, digamos, vinculante, ¿no? Entonces, al tener esto, pues ahí conocí a mi esposa, que habíamos grupos de amigos por acá y los grupos de chicas por acá. Bueno, sí, fue algo, digamos, para mí muy espectacular, ¿no? Porque ella tiene bien todos sus sentidos, bien, escucha bien, habla bien, entonces, es una persona común. Fue algo, digamos, entonces yo me presenté y quizá una de las cosas fundamentales que siempre, que al inicio dije que uno tiene que ser el que oiga, escuche a los padres y luego transmita y ponga lo de uno también, ¿no? Y recuerdo que mi señora madre alguna vez me dijo, mira, hijo, si alguna vez quieres que te vaya bien con las chicas, nunca, nunca en tu vida mientas. Nunca en tu vida le levantes la voz y mucho peor la mano. Entonces creo que esa fue una de mis armas, digamos, ¿no? Dentro de la discapacidad, pues eh, de, en esa época yo tenía algo un poco más de visión tengo, de la que tengo hoy, ¿no? Bueno, hoy casi no veo nada, pero en esa época algo veía, bueno, y le comenté a él, pues, cuál era mi problema visual y toda esta situación, y que como cualquier otro chico, pues también tenía la necesidad de conocer a una chica y vincularme sentimentalmente. Pues bueno, ella fue muy receptiva, y creo que llegamos a una buena comunicación, ¿no? Aunque normalmente dicen que esto de las relaciones es a primera vista, para mí fue al primer oído. Entonces ella entendió, yo entendí que había una necesidad enorme de estar juntos y ahí empezamos. Tuvimos 2 años, casi, sí, 2 años y un poco más de noviazgo. Y bueno, pues en su momento sentimos la necesidad de estar juntos y les dije, pues mira, quiero estar junto a ti. Así es que prepárate, me voy a ir a pedir tu mano donde tus señores padres y listo, me dijo, está bien, no hay problema. Y allí empezamos este matrimonio, ¿no? Considero que el matrimonio, cuando uno se pone empeños, se da todo de uno y lo importante que
al frente haya quien recepte, al frente haya quien también entienda como la parte fundamental de la sociedad el matrimonio. Pues estuvimos juntos, estamos juntos, nuestro matrimonio nos dio 2 preciosos hijos y ahora cuasi profesionales y seguimos avanzando, ¿no? Transmitimos esto a nuestros hijos, esta experiencia, lo que dije también inicialmente, yo trato de que mis hijos, mi esposa, ni siquiera noten que soy ciego, ¿no? Porque creo que cuando uno se victimiza, creo que ahí vienen los grandes problemas, ¿no? Mientras uno tenga la Así energía, es, tenga la Once. posibilidad de, ponerle ñeque, como se dice en el argot popular, pues creo que todo marcha bien, ¿no? Claro que, como decía inicialmente la doctora, la planificación es fundamental, ¿no? Sí, así es, don Yo, pues, César. con mi Ahora esposa vamos planificamos tener a un hijo. pasar, Ahora era por el hecho mismo que mi enfermedad don es César, genética. don César, Entonces, disculpe, don César, disculpe, que le está bien, interrumpa. Maite. La Gracias. pregunta, sí, disculpe que le interrumpa. Prosigamos con con Katy. Eh, Katy, ¿nos podría decir si usted está casada? ¿Cómo se conoció con su esposo? Sí, bueno, sí estoy casada. Me conocí con mi esposo hace aproximadamente 7 años. Fue en una mañana deportiva en la cual nos vi, o sea, yo estaba vendiendo unos boletos, me fue a venderle los boletos a él, bueno, a todo el mundo, estaba él con unos amigos y pues ahí nos conocimos y ya pues estuvimos 4 años de novios y tomamos la decisión de casarnos. ¿Y su pareja tiene discapacidad o alguna situación similar? No, mi pareja no tiene ningún tipo de discapacidad. ¿Y tienen hijos? Sí, tenemos una nena que acaba de cumplir 1 añito. Después de conocer un poco de los señores, ahora prosigamos, ¿no? Doctora, ¿nos podría decir quién interviene en la planificación familiar? Como le decían antes, Maite, para hacer una planificación familiar responsable, primero hay que ver la salud en cuanto a la edad. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que vayamos, del tiempo que vivimos, es decir, según vamos aumentando la edad, nuestro cuerpo va desarrollando y madurando. Le pongo un ejemplo. Actualmente pueden haber niñas de 14, 16 años con unos cuerpos grandes, físicamente muy bien formados, pero aunque las chicas a esa edad tengan un cuerpo ya totalmente femenino, no significa que esté totalmente maduro. A partir de los 22 años se dice que el cuerpo está en plena madurez. Por eso, lo más recomendable es que la mujer se embarace desde entre los 25 y los 35 años, porque se tiene la garantía de que haya su útero adquirido la total madurez. A los 25 años ya la persona tiene una idea de cómo está funcionando su sistema sexual. De igual manera en los varones, ¿no? Y porque para tener hijos no es necesario solamente ver la madurez física, sino también la madurez emocional, la madurez social e incluso la madurez económica. La madurez emocional en el sentido de que la persona sea capaz de controlar sus emociones. No porque las emociones sean malas, las emociones son parte de la personalidad, son parte de nuestra vida. Sin embargo,
formar matrimonio y el tener hijos implica una responsabilidad no solo para sí mismo, para sí misma, sino también para los niños que vienen o han venido. Le decía hasta los 35 años porque a partir de los 35 años, tanto en mujeres como en varones, se ha comprobado que la calidad de las células sexuales, es decir, de los óvulos en la mujer y los espermatozoides en los varones, van bajando de calidad. Y esto puede ocasionar una malformación en el niño que va a venir. De hecho, cada vez se ve que aumentan los casos seguramente ustedes han oído, de los embarazos sin embrión, ¿no? Afortunadamente la naturaleza es sabia. Esos embarazos sin embrión acaban espontáneamente hasta las 12 semanas. Pero generalmente eso se debe a la edad que es muy temprana. Si una mujer se embaraza muy tempranamente, antes de los 20 años, o está después de los 35 años. Entonces, por eso yo le decía antes, hay que saber el periodo que es el mejor en el que las parejas tengan hijos. También la paternidad responsable, ¿en qué sentido? Acordémonos del derecho que tienen los niños a tener unos papás que les protejan, que les guíen, que les faciliten su desarrollo a fin de que lleguen a ser personas útiles para sí mismas y para la sociedad. Entonces, por un lado. Y por otro lado, también el derecho de las personas adultas de no hacerse cargo de los nietos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que ver la real posibilidad de papá y mamá de que puedan criar a sus hijos de una manera responsable, porque los niños necesitan un ambiente en el que se sientan seguros y en el que puedan aprender. Entonces, eso aparte de lo que usted también dijo, la capacidad económica que tengan los papás de criar 1, 2 o 3 niños, ¿no? Acordémonos en los tiempos, vamos a decir, hasta hace unas 2 generaciones atrás, tenían 6, 7, 8, 10 hijos, ¿no? Ahora ya se ve que la mayoría de parejas tienen 2, 3 hijos. Son raras las parejas que tienen 5 o 6. Eso también es parte de la salud, ¿no? Y parte de la salud sexual también es parar la época reproductiva. Lo más saludable sería parar a los 35 años. Eso no significa que una mujer después de los 35 años no pueda tener hijos. No estoy diciendo eso. O que un hombre a los 40 años no pueda ser papá. No estoy diciendo tampoco eso. Pero es aconsejable hasta los 35 para evitar someterse a riesgos que pueden ser innecesarios. Así es, doctora. Y ahora, coméntenos, ¿cuán importante es planificar familiarmente? Es sumamente importante. En la vida, todo tiene que ser planificado para que se administre adecuadamente. Lo mucho, lo poco que tengamos, es necesario administrar bien. Y si administrar las cosas materiales es importante para nosotros los seres humanos, para las familias, con mucha mayor razón el administrar nuestras vidas, ¿no? Atendiendo a la salud, atendiendo a la capacidad de disfrute de la vida, para que nuestra vida no se convierta en una carga, sino más bien en una aventura bonita, en donde a través de las experiencias vamos aprendiendo, ¿no? Y la diversidad funcional no tiene que ser un obstáculo. Acabamos de oír lo que nos dice don César, ¿no? Acabamos de oír lo que nos cuenta la ingeniera Katy.
Eh, la diversidad funcional no tiene nada que ver con eso. Así es, doctora. Eh, Ahora pasemos con Katy. Eh, ¿Por qué cree que es importante tener una planificación familiar? Bueno, creo que es importante por varios aspectos, ¿no? Eh, Primero, por lo económico, es bastante importante contar con dinero para poder criar y cuidar bien a nuestros hijos. Igual durante el embarazo se necesita bastante cuidado, ¿no? También otro aspecto es el cuidado que le podamos dar. Si bien es cierto, las personas con discapacidad podemos hacerlo todo, pero con menos porcentaje, se podría decir, menos, tenemos menos probabilidades de hacerlo correctamente, hacerlo bien. En mi caso, yo tengo discapacidad física de mi brazo izquierdo, no lo puedo mover para nada. Entonces sí es bastante complicado, no imposible porque lo he logrado, ¿no? Bastante complicado cuidar a un bebé, cambiarle de pañal, cambiarle la ropita. Entonces es importante ver esos aspectos, ¿no? Para poder tener más hijos o para tener hijos en una pareja. Yo personalmente tengo mi nena. Quiero tener otra, sí, pero más adelante, porque la situación del mundo, económicamente, sentimentalmente, como estamos, es un poco complicado, ¿no? Y es cuestión de saber bien qué es lo que vas a hacer y las medidas que podemos tomar para poder embarazarnos, ¿no? Así es, Katy. Muy importante lo que usted nos dice. Ahora, don César, que nos puede continuar diciendo cuán importante es la planificación familiar. Listo, mi querida Maite. A ver, eh, como anteriormente dije, para mí fue y es fundamental la planificación, ¿no? Como dijo la niña ingeniera, sí, hay un tanto de la cuestión económica, ¿no? De la proyección a futuro, de la estabilidad que se le puede dar al hogar en sí, ¿no? Porque no debemos también perder la perspectiva, ¿no? O sea, lo económico es importante, pero no fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo fundamental es mantener la estructura de hogar. Y mantener la estructura de hogar es apoyarse mutuamente y dentro de ese apoyo buscar la planificación. Ejemplo, yo inicialmente le decía que queríamos tener un solo hijo. Ya ve, en ese instante no pensamos en la cuestión económica. Pensamos en mi problema de ceguera. Entonces, que podría salir mi hijo con este problema genético. Y tuvimos, y luego de tener, pues planificamos que mi esposa ya no pueda concebir con métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, consultamos con los médicos y bueno, por ahí hubieron ciertos médicos que me dijeron que no me preocupara, que la enfermedad genética se presentaba en la quinta generación y que no había ningún problema. Pero, sin embargo, con mi esposa dijimos, no podemos tener más hijos, porque en cambio ahí sí ya pensamos en la cuestión económica. Dijimos, estamos empezando y hay que planificar, hay que poner bases económicas de nuestro hogar para ahí sí proyectarnos tal vez más adelante en tener otro hijo. Pero vea lo que la vida, ¿no? Nadie para a la naturaleza, nadie para a la vida. Pues fallaron los métodos anticonceptivos y se quedó embarazada. Entonces el médico nos dijo, bien, saben que la señora es sumamente fecunda. Ella solo viéndole se embaraza. Entonces algo hay que hacer.
Entonces yo le planteé a mi esposa esto y estamos hablando en 3 años, casi 4 años luego, ¿no? Del matrimonio. Entonces le planteé a mi esposa y le dije, mira, tenemos nuestro nuevo hijo, pero tú te vas a embarazar luego y los métodos ya no nos sirven. Bien, tenemos dos opciones. Tú te ligas o yo me hago la vasectomía. Decidamos, porque llenarnos hijos no podemos. Y pues bien, miren, o sea, tuvimos esa conversación, esa decisión que para mucha gente fue muy apresurado, porque a muy poco tiempo, apenas 4 y medio, 4 o 5 años de matrimonio. Entonces, llegamos al consenso que ella se elige. Entonces, en su momento, bueno, muy claro, ¿no? Diciéndole que vea bien las perspectivas del futuro, que cosas de esas, ¿no? Y se ligó. Y ya de esa manera, pues controlamos lo que es los hijos, ¿no? Y ahí sí nos proyectamos a buscar el futuro de nuestros hijos, ya manejándonos por el aspecto económico, pero sin descuidar de ninguna manera, sin descuidar la cuestión afectiva, ¿no? La cuestión del trato, la cuestión de la convivencia diaria. Y muchas veces yo sí estoy consciente de algo y repito, que lo económico es importante, pero no fundamental, porque cuando hay un lazo fuerte, cuando hay un lazo duro, se puede crear economía, ¿no? Cuando hay el apoyo mutuo, y si es que hay una derrota y su pareja le ayuda a levantarse o viceversa, pues siempre se va a alcanzar la economía adecuada para el hogar. Entonces yo creo que primero hay que fortalecer férreamente el lazo afectivo dentro del hogar. O sea, marido y mujer o esposos o pareja tienen que formar una unidad que sea la que fundamente y eleve el hogar hacia adelante. Y todo es planificación, mi querida Maite, todo es planificación, ¿no? Los Así hijos es, a la don César. escuela, la ropa, así es, mi querida Maite. Eso podría acotar. Correcto. ¿Nos podría decir, Katy, por qué es importante planificar? Ay, no, perdón. Eh, doctora, doctora Proaño, perdón. ¿Nos puede decir cómo se debería, o sea, si usted cree que se debería realizar una diferenciación entre personas con discapacidad y sin ella? De ninguna manera, Maite. Bueno, No hay por qué hacer diferenciación. Y hablando de sexualidad, menos todavía, porque la sexualidad es tan parte nuestra, que la llevamos a todo lado. Nuestra sexualidad la expresamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de hacer las cosas. Y no importa, seamos normales, entre comillas, o personas con diversidad funcional. Desgraciadamente se han tejido una serie de mitos con respecto a personas con diversidad funcional y se ha vuelto cultural y eso nos ha hecho daño, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que aprovechemos estos espacios para hablar de estas cosas. Por ejemplo, algunos de los mitos dicen, no, las personas con discapacidad, dicen, no dicen con diversidad funcional. Yo creo que el hecho mismo de hablar de discapacidad ya es hacer una discriminación, porque los seres humanos saben cómo desenvolverse en todo. Entonces, les decía que entre los mitos están, no, las personas con discapacidad
no tienen interés de índole sexual, son dependientes de los demás. Las personas con discapacidad necesitan que los protejan, que los ayuden. O las personas con discapacidad solo deberían formar pareja con otra persona que tenga una situación igual. O las personas con algún tipo de discapacidad, especialmente con discapacidad mental, son hipereróticas, saben decir, ¿no? O también una creencia ahí que también es un mito, es que las personas con discapacidad siempre están de mal genio. Entonces, y así, esto solamente les he compartido unos pocos, pero hay cantidad de mitos que lo único que hacen es impactar negativamente en la sexualidad de las personas y se va dejando como herencia cultural a las generaciones que vienen. Y esto además silencia e invisibiliza la diversidad, ¿no? Se considera peligrosa e innecesaria la educación de la sexualidad. Claro, si pensamos que son personas que no tienen interés sexual o que son asexuadas, obviamente vamos a pensar, ¿para qué necesitan ellos conocimientos sobre sexualidad? O ellos no necesitan educación de la sexualidad, sin darnos cuenta el daño que vamos haciendo a comunidades enteras. Y yo les voy a decir una cosa, la sexualidad en la diversidad funcional genera pánico. Y genera pánico empezando en las familias mismas. Y por un lado, tenemos que entender, ¿no? Que una mamá o un papá que tiene un hijo o una hija con algún tipo de diversidad, es normal que se preocupe. ¿Cómo esta niña, este chico va a manejar su sexualidad? Sin embargo, no es saludable que se queden ahí. Es importante acudir y tener acceso a educación de la sexualidad. Así como la educación general es importante, así también la educación de la sexualidad es sumamente importante. Entonces, la dificultad, más que en las personas con alguna diversidad, yo pienso que la dificultad radica en la manera en cómo las personas, otra vez entre comillas, sin diversidad, manejan o enfrentan o, o hablan sobre la sexualidad en la discapacidad. Entonces, la sexualidad en personas con diversidad funcional es igual que en cualquier otra persona. Igual que en cualquier otra persona. Entonces, las personas con diversidades funcionales, al igual que las otras, tienen derecho a ser informados de su sexualidad, tienen derecho a expresar su sexualidad, tienen derecho a formar pareja, y si es que están en la posibilidad de tener hijos, pues pueden tener hijos. Y si por esa cosa que no tienen hijos, igual, si forma hacer una familia. Muchos dicen es que si no hay hijos, no hay familia. No, una pareja ya forma una familia, ¿no? Porque la sexualidad tiene más propósitos que solo la reproducción. Cuando me ha gustado oírle a don César, ¿no? Porque él habla del afecto en la pareja, habla de la responsabilidad en la pareja. Me encanta. Él usó una palabra que a mí me gusta. Dijo, para vivir en unidad. Y precisamente la sexualidad tiene ese propósito, ¿no? La sexualidad es un regalo para nosotros mismos porque por ella podemos crecer, por ella vamos desarrollando y siendo cada día mejores. Pero también es una puerta para abrirnos a las otras personas y formar redes sociales, pero también abrirnos a una persona del otro sexo a la que amemos y con la que querramos compartir la vida, ¿no? Así es, doctora. Igual, la anterior semana también compartimos acerca de la sexualidad y es muy importante lo que usted nos manifiesta,
que, como siempre hemos dicho, las personas con discapacidad somos seres sexuales. La mayoría de gente cree que no lo somos. Sin embargo, pues aquí estamos hablando y desmintiendo algunas realidades, ¿no? Aquí tenemos a Katy y a César que nos cuentan su perspectiva desde la discapacidad y desde su familia también. Entonces, aquí, don César, pues, ¿cree usted que es importante planificar tomando en cuenta la discapacidad que tiene? Su micrófono, por favor. Maite, mi querida Maite, Ya. ya, mi querida Maite, no escuché lo último. A ver, si me repite. Ok. ¿Usted cree que es importante, de acuerdo a su discapacidad, planificar? Mi querida Maite, inicialmente decía pues que planificar es fundamental, creo que es lo que sostiene al hogar en pie, ¿no? La planificación a todo nivel, ¿no? También quería referirme a algo a lo que comentaba la doctora respecto a la sexualidad. Sí, pues, ¿no? O sea, la sexualidad es parte de nosotros mismos, parte del ser humano y la comunicación íntima que hay con la pareja de uno, pues también fortalece a la estructura del hogar, ¿no? En esto somos un poco aventajados los ciegos, ¿no? Porque para nosotros todo es tacto, pues. Para nosotros los ciegos se mueve más la vida en base a tocar, todo tocamos, ¿no? Entonces, creo que se vuelve un poco, incluso hasta un poco más íntimo la cuestión sexual, ¿no? La cuestión esta que pues nos da libertad, nos hace sentir que estamos vivos y creo que cuando hay dentro de la intimidad los dos disfrutamos de lo que hacemos y siempre, ¿no? Respetando los límites, ¿no? Porque eso también creo que es muy importante que la pareja de uno, la esposa de uno, se sienta bien en la intimidad, ¿no? Se sienta bien y uno también, pero sin exigir, ¿no? Que siempre haya el participar de ello, pero que los dos tengamos la necesidad y el deseo sin obligación, que siempre estemos dispuestos a ello. Así es, mi querida Maite. Y hablando de este hecho, pues también se puede planificar esto, ¿no? O sea, para Claro, mí, mi don muy César. personal, la planificación va en todo. Eso es mi querida Maite. Claro, don César. Ahora, Katy, ¿usted eh, cree que es importante tener una planificación considerando la discapacidad que usted posee? Pues sí, totalmente. Como dice César, como dice la doctora, es fundamental la planificación, ¿no? Y más aún sabiendo la situación en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Es importante conocernos, conocer la situación en la que estamos y saber si vamos a poder criar bien a nuestro hijo, ¿no? A la persona que vamos a traer al mundo, siempre actuando responsablemente, sabiendo que si yo no puedo, no voy a poder cambiarle de ropa, no voy a poder estar pendiente del bebé, pues tendremos que pensar en familia, con la pareja, tendremos que pensar y saber que no está bien, no podemos tener otro bebé, si es que fuera el caso, ¿no? Todo depende de la discapacidad que tengamos.
Yo creo que es muy importante la planificación y muy importante saber lo que vamos a poder hacer con nuestra discapacidad. Pero Eso me acaso, sí, pero acaso, Katy, solo la mujer tiene el cuidado del bebé. No, totalmente no. Pero yo te pongo un ejemplo. Tengo mi esposo tiene que salir todo el día a trabajar. No es mi caso, ¿no? Pero es un ejemplo. Mi esposo tiene que salir a trabajar todo el día y la que tiene que estar en cuidado sería yo. Y entonces todos esos factores son los que tenemos que poner en duda para poder tener otro bebé. No es mi caso, mi esposo pasa conmigo, pues él tiene su negocio propio, el cual nos ha facilitado un montón para poder cuidar a nuestra bebé, ¿no? Y él me ayuda un sinfín, me ayuda un montón, porque tengo el apoyo de él, me siento realizada, me encanta tener el apoyo de él y saber que cuento con él y que él está siempre conmigo y para poder cuidar a mi bebé, ¿no? Entonces, sí, es de los dos, pero también hay que pensar en las situaciones que nos vamos a encontrar. Sí, y también nos dijiste que querías tener otro hijo, pero por las circunstancias no podías, o no podías, ¿no? Ahora, ¿nos podrías decir si es que has pensado en la opción, una alternativa o un proyecto de vida que es la adopción? Realmente no he pensado en eso, pero no me parece descabellado tampoco. Me parece lindo poder ayudar a alguna persona que lo necesite, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a alguna madre que no pueda cuidarlo, o algún bebé que esté en algún orfanato, ¿no? Así es. Y de igual manera, eh, en este plan de vida de la adopción, eh, se tiene en cuenta también que hay niños con discapacidad o adolescentes con discapacidad. ¿Estarías dispuesta a adoptar a un niño así, de acuerdo a tu condición también de discapacidad? Exacto, de acuerdo a mi condición física, económica y sentimental, no estaría dispuesta a hacerlo porque se necesita de bastante cuidado y de bastante atención. Gracias, Katy. Ahora, doctora, dependiendo de la discapacidad, ¿qué cuidado se debería tener al momento de planificar? Bueno, es necesario hacer una evaluación, ¿no? Teniendo en cuenta muchos factores. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona tiene un pronóstico de salud no tan grato, ¿no? Vamos a pensar en alguna enfermedad que impide el movimiento. Vamos a pensar en la edad de las personas. Vamos a pensar en el contexto en el que se desenvuelven. Vamos a pensar en la disponibilidad económica, porque hay enfermedades que requieren tener un presupuesto para los medicamentos, ¿no? Vamos a pensar también en las posibilidades de apoyo que tenga esa pareja, esa familia. Entonces, yo creo que hay que individualizar cada caso. Pensar entonces en temas de salud, en temas de economía, en temas de desarrollo social,
poniendo al frente la realidad de cada persona. Y en todo caso, Maite, yo siempre digo, el centro aquí es la vivencia de la sexualidad. La sexualidad tiene como valor, la sexualidad en pareja, tiene como valor la intimidad que logren como pareja. Y eso es un valor respetable en todas las personas. Y la intimidad y la capacidad de relacionarse en armonía y en afecto y en placer es importante también para las parejas. Entonces, a veces yo pienso que la reproducción ha sido sobrevalorada en nuestra sociedad. Y no es que no tenga importancia, tiene importancia. Sin embargo, recordemos que la sexualidad está para que la gente pueda vivir en compañerismo, en amor, en unidad, para que la gente en pareja también pueda disfrutar del placer que le puede brindar la actividad sexual y también para administrar todo lo que tiene. Entonces, todo eso habría que ver para planificar. Ahora, hablando de planificación, si ya la pareja llega a decidir tener hijos, afortunadamente hay un gran abanico de métodos anticonceptivos, ¿no? Métodos temporales, métodos permanentes, métodos químicos, mecánicos. Entonces, hay para todas las necesidades. Así es, doctora, muchas gracias. A nuestros internautas les recordamos que estamos en el programa Verdades desde la Discapacidad, impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, para resaltar las capacidades de los y las estudiantes con diversidad funcional del país. En este momento nos encontramos dialogando sobre la sexualidad, matrimonio y planificación familiar en las personas con discapacidad. Para lo cual contamos con la presencia de la doctora Carmen Broaño, quien tiene una maestría en gerencia y clínica en salud sexual y reproductiva en la Universidad Estatal de Guayaquil. La ingeniera Catherine Largo, quien tiene 50% de discapacidad física, es decir, una inmovilidad en el brazo izquierdo. Y el señor César López, quien posee discapacidad visual del 89% y precede como presidente de la Asociación de Invidentes Milton Vedado. Volviendo al diálogo, doctora, en los centros de salud que están capacitados para tratar sobre planificación de la familia en personas con discapacidad, ¿y qué profesionales están destinados a aquello? Bueno, yo no trabajo ya desde hace mucho tiempo en el sector público. Yo supongo que en los centros de salud que brindan atención de primer nivel deben haber médicos totalmente capacitados, ¿no? Los médicos familiares están totalmente capacitados para atender no solamente la planificación familiar, sino también están capacitados para entender las diversidades funcionales. Entonces, si es que hay un médico familiar en un centro de salud que brinda atención de primer nivel, qué bueno, en buena hora, es confiable. Y si es que hay un ginecobstetra, de igual manera. Hay muchos métodos. En el Ecuador no hay todos. Sin embargo, hay los suficientes para que la gente pueda escoger. En todo caso, lo más importante que la cantidad de métodos anticonceptivos que pueda haber es la
capacidad que el médico tenga de entenderle a la persona, de llegar a comprender las necesidades que tiene y satisfacer esas necesidades de planificación familiar. Ok, doctora. Katy, ¿qué nos puedes decir acerca de los centros de salud? ¿Les han asesorado acerca de la planificación familiar? Bueno, en los centros de salud estamos hablando del IES. ¿Sí? Sí, puede ser, o puede ser de los centros de salud del barrio o de algún centro médico, o sea, más que todo público. Sí, público. Bueno, no, yo realmente no he escuchado nada, no he asistido a ninguna charla, no se me ha presentado la oportunidad realmente. Pues yo cuando quise tener mi bebé sí estuve en planificación, sí cogí cita, o sea, nosotros con mi esposo conscientes de lo que queríamos hacer, cogimos cita y hicimos las preguntas adecuadas, ¿no? Más realmente no he escuchado nada de eso. Y igualmente, don César, ¿usted ha recibido algún tipo de asesoramiento sobre planificación familiar en los centros de salud? A ver, mi querida Maite, yo en la época en que mi esposa se embarazó, tuvimos asesoría en planificación familiar, pero sí hay que denotar que desde ahí hasta acá, quizá la planificación familiar dedicada a personas con discapacidad, me parece que no hay las personas adecuadas. Si bien es cierto, hay médicos que, muchas gracias, ¿no? Dan una planificación en general, digamos, para el común de las personas, pero especialistas en sí, para personas con discapacidad, que yo sepa, no he oído, ¿no? Ahora, es importante también recordar algo, ¿no? Como dijo la doctora, aspiremos que haya, aspiremos que existan, ¿no? Porque de una u otra manera el trato que se le debe dar a la persona con discapacidad o diversidad funcional en este tipo de cosas deben ser personas especializadas en el tema, ¿no? Porque, digamos, quizá para una persona hablaré de mi discapacidad. Para una persona ciega, pues bien, puede escuchar, puede entender muy bien, ¿no? Pero digamos que para una persona con discapacidad funcional que no le permita entender digamos, debería haber personas especializadas, ¿no? Para que incluso puedan hacer pueda embarazarse, ¿no? Por su condición de discapacidad. Entonces, porque hay ocasiones en que sí se embarazan, digamos, personas con discapacidad que no deberían embarazarse, justamente por el hecho de que no pueden cuidar a sus niños. Ahora, realmente, Maite, yo no podría decir de cierta manera si hay o no especialistas en el tema de ayuda a las personas con discapacidad que sean especialistas en el tema de planificación para discapacidades en la Red Nacional de Salud. Así es, doctor, señor César. La parte de lo que es la salud pública aún no tiene en cuenta la discapacidad igual para las personas con discapacidad auditiva, aún más, ¿no? Entonces, lenguaje de señas no lo tienen. Katy, ¿nos podría decir si es que ha recibido alguna capacitación en salud sexual
reproductiva y planificación familiar? ¿Y dónde? No, realmente no he asistido a alguna capacitación. Solamente por internet que me he guiado, pero nada más. Correcto, Katy. Don César, ¿a usted ha recibido alguna capacitación sobre salud sexual y reproductiva, además de planificación familiar? ¿En dónde? A ver, mi querida Maite, yo accedí estamos hablando, perdón, hace 28 años, en una institución público-privada, ¿ya? Que nos ayudó un tanto con la planificación. Pero en el Seguro Social, a donde acudimos luego, porque tanto mi esposa como yo trabajamos, ¿no? Entonces tuvimos Seguro Social. En el Seguro Social no hubo profesionales quienes nos digan a nosotros, a ver, usted es una persona con diversidad funcional, pues bien, venga con su esposa y vamos a darles una guía, a ayudarles con la planificación de su hogar, ¿no? Y imagínense, inicialmente, o sea, la perspectiva partió de mi esposa y yo, ¿no? De decir, no queremos más hijos, tal vez por lo que yo tenía el problema de genético de la visión, ¿no? De la vista. ¿Y cuánto estuvimos equivocados? Que mi problema genético no tenía nada que ver. Muy bien, nosotros no hubiésemos, o sea, si no decidíamos tener el hijo, no hubiésemos tenido, pero no por el hecho de no querer tener el hijo, sino por el desconocimiento que teníamos que mi situación genética no era no nos detenía, ¿no? Entonces, creo que ahí sí nos hizo falta un médico especialista en el seguro social, quien nos guíe de esa manera y nos diga, ¿no? Miren, el problema genético de la vista no es una barrera para que tengan hijos. Si bien es cierto, puede tener un hijo, pero planifique y bueno, darnos la guía adecuada y para nosotros iniciar una planificación dentro de nuestro hogar. Lamentablemente, nuestras redes de salud, como en muchas otras áreas del convivir nacional, eh, somos un país que nos está excluyendo cada día más a las personas con diversidad funcional, ¿no? Y vemos que estamos cada día nos están enviándonos al sótano del olvido, con cantidad de cosas que van ocurriendo, con estos actos de corrupción y una serie de situaciones que se viene arrastrando de mucho antes, que se habló alguna vez de una inclusión de las personas con discapacidad y que esa inclusión no existe, es una inclusión que la estamos llevando nosotros mismos, las personas con discapacidad. Algún rato le decía a Maite que esto era una avenida de doble vía. Ahora nosotros, a las personas con diversidad funcional, nos toca incluirles al común de la gente a nuestro medio para ser escuchados, ser entendidos, ya que lamentablemente el Estado ecuatoriano Por favor, se ha ¿no olvidado que puede hay un esperar grupo el de personas micrófonos aquí a quienes los invitados, por favor? Prosiga, don César. nos referimos como personas con diversidad funcional o discapacitadas, con discapacidad, perdón. Gracias, don César. Entonces, creo que Maite, estos foros son muy buenos, muy buenos. Gracias, don César. Ya, Prosigamos con las por eso estos preguntas. foros son muy importantes y también difundir que nosotros, las personas con diversidad, estamos en la lucha y estamos luchando hombro con hombro para sacar adelante a nuestro. Listo.
Sí, don César, pero Sí, sigamos con las dígame. preguntas. A ver. Doctora, doctora Carmen, ¿nos podría decir eh, los métodos anticonceptivos existentes son igual de válidos para las personas con discapacidad o van de acuerdo a la discapacidad? A ver, básicamente son los mismos, básicamente. Sin embargo, es necesario una evaluación médica para seleccionar cuál le va mejor a cada persona. Porque supongamos que una persona está tomando medicamentos, por ejemplo, y no podría tomar anticonceptivos de tipo hormonal. O en otro tipo de discapacidad, por ejemplo, eh, vamos a decir, para colocarse los dispositivos mecánicos. A lo mejor la persona tiene alguna discapacidad que le impide ponerse. No vamos a pensar, qué sé yo, eh, un joven que no puede manejar bien sus manos y su pareja tampoco. No podríamos indicarle que use condón, por ejemplo, ¿no? O si una chica tiene alguna limitación en los movimientos, tampoco podríamos a lo mejor recomendarle que use anticonceptivos de tipo químico, por ejemplo, usar cremitas para que se introduzca en la vagina. Entonces hay que ver todo ese tipo de cosas. A lo mejor para este tipo de personas, en el caso de una chica, le conviene insertarle una T de cobre, vamos a decir. O si es que no hay contraindicaciones, a lo mejor un implante anticonceptivo de los que se pone bajo la piel del brazo. En fin, para adoptar un método anticonceptivo, siempre hay la necesidad de que primero vaya a buscar el asesoramiento de un médico, siempre, siempre. Aún para personas sin ninguna discapacidad, ni física, ni motriz, ni sensorial, siempre es bueno tener el asesoramiento profesional, porque pueden haber cosas que parecen naturales, que se puede pensar las personas pueden usar, pero por ejemplo para usar un condón es necesario la indicación médica de una persona que sabe cómo ponerse, cómo retirarse. Y de igual manera, ¿no? Si es que tiene que usar los químicos dentro de la vagina, como le decía, o también artefactos mecánicos. Hay unos artefactos que se llaman capuchones cervicales, que la mujer tiene que introducirse y poner en el cuello, ¿no?, del útero. O los, no sé si hay aquí, hasta hace unos años no había el condón femenino, ¿no?, que también tiene que entrenarse para ponerse, porque si no se pone bien, no va a dar resultado, no va a dar resultado. Entonces, la diferencia hace tener una asesoría profesional para que pueda aprovechar al máximo el método. Pero, le repito, básicamente no hay ninguna diferencia para adoptar los métodos anticonceptivos. No hay necesidad de hacer la diferencia entre una persona con diversidad y una persona sin diversidad. Cada caso es diferente. Así es, doctora, y cada persona también es un mundo distinto también, ¿no? Entonces, Katy, ¿nos podrías decir eh, en sus relaciones de pareja, ha utilizado algún método anticonceptivo y cuál es? Sí, sí, utilizamos, pues como dije al principio, nosotros estuvimos en planificación. Tuvimos hijos un año después de estar casados. Perdón, tuvimos una nena un año después de estar casados, la cual utilizamos métodos anticonceptivos.
Por mis problemas hormonales, la que mejor me fue fueron las pastillas. Entonces tenía que tomar pastillas todos los días a la misma hora. Claro que como me olvido de las cosas, me puse alarma y ya, no, sí, sin problema pude hacerlo. Muchas gracias por tu experiencia y claro, recordar a los cibernautas que pongan la alarma si es que están tomando una pastilla anticonceptiva. Porque como dijo el don César, los métodos anticonceptivos también pueden fallar. Así que, don César, cuéntenos, ¿qué métodos ha usado usted o su esposa? Por favor, Mi apaguen los querida Maite, micrófonos, Katy, por favor. hecho, Sí, le ya, escuchamos. a ver, mi querida Maite, luego de tener nuestra hija, pues la planificación fue esperar algunos años para tener el nuevo hijo y decidimos ir por el consejo de un médico que lo más adecuado para mi esposa era una T de cobre. No sé si todavía usen a estos días ese método anticonceptivo, que realmente nos falló. Mi hijo salió cargado la T. Entonces, vimos que, bueno, ahí ya creo que es lo que dice la doctora que es importante, ¿no? Creo que ahí uno tiene que, pues, consultar con el médico. El médico es el único que nos va a ayudar, el profesional que nos va a ayudar a ver cuál es el método conceptivo, anticonceptivo más adecuado para ya sea tanto para la mujer o para el hombre, ¿no? En este caso, como anteriormente dije, luego de que nació mi hijo, pues dijimos, ya no más hijos, porque la situación social, económica, pues ya no nos permitía más. Entonces decidimos por los métodos más drásticos, ¿no? Que es la ligadura o la vasectomía. En este caso, pues mi esposa dijo que ella quería hacerse la ligadura, ya que, o sea, ella ya no quería tampoco tener nunca más hijos, ¿no? Y pues llegamos a este acuerdo y ella se hizo la ligadura. Entonces, bueno, ya de ahí para acá, pues ya con la ligadura, como es de común conocimiento, pues ya es poco probable, casi imposible que haya un embarazo. Entonces, esos serían los métodos que nosotros usamos, ¿no? Unitos arcaicos, y ahora, según lo que oigo a la doctora, hay muchos otros métodos de anticonceptivos que es muy aconsejable, más que todo para las parejas jóvenes, ¿no? Que traer un hijo al mundo, pues es un acto de amor, pero de enorme responsabilidad, de enorme responsabilidad. Un nuevo ser humano en el mundo es muy importante, pero de mucha responsabilidad. Eso podría aportar mi querida Maite. Así es, don César. Ahora, doctora, sabemos que existen deficiencias o patologías de salud hereditaria. ¿Cómo la planificación familiar podría ayudar a la pareja con discapacidad y sin discapacidad a detectar si su hijo va a tener o no discapacidad? Bueno, hay una especialidad que se llama genética. Lo deseable sería que todas las parejas, todas, absolutamente todas, se sometan a un estudio por lo menos básico de genética para ver las posibilidades de riesgo que podría tener un embarazo. Lamentablemente, por la situación económica, por la situación de organización de la salud en el país, yo no sé qué tanto acceso tengan las personas para esa especialidad, que sería de mucha ayuda.
Eso, le digo, todas las parejas deberían someterse a eso. Más todavía cuando hay alguna diversidad de la que se suponga que pueda heredarse. Entonces, sí es importante eso. En el seguro sí hay una especialidad de genética, sí hay. Pero claro, si es que hay solamente en el seguro, no todos los ecuatorianos son asegurados al Sistema Nacional de Salud. En los hospitales públicos no sé si haya este servicio, pero de igual manera lo que estoy pensando es que como es una especialidad compleja, no creo que haya en cada hospital. Y de todas formas, eso ya dependería de las parejas que saben que tienen alguna diversidad funcional y que saben que hay riesgo de que los niños hereden, de hacerse un estudio de genética, ¿no? Y ya la decisión ya es de cada uno de ellos, es de cada uno de la pareja. Las leyes amparan la salud de la mamá. Entonces, cuando está en riesgo la salud de la mamá, por ley se debería evitar un embarazo, porque nuestra constitución dice eso, ¿no? Es hasta donde sé, Maite. Así es, doctora. Así es, doctora, de acuerdo a lo que usted nos dice, pues hay un examen llamado cariograma, donde se ven los cariotipos que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Para ver la genética, como lo dice la doctora, para ver si es que hay alguna anomalía, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner. Katy, cuéntenos acerca de cómo tomaron la noticia que usted va a ser mamá, su familia cercana y demás parientes. Pues bueno, mi familia, mis papás, mi hermana, ellos estuvieron felices desde un principio, desde el primer momento que les conté, pues estuvieron felices, igual mi familia, mis tíos, mis primos, mis abuelitos, todos felices, pues ellos han visto que yo poco a poco he estado bien con mi discapacidad. Me he ido realizando como persona y pues ya 27 años ya era hora de tener un bebé, pues, y estuvieron muy contentos realmente. Y pues al contrario, la familia de mi esposo tenía un poco de temor, ¿no? Un poco temerosos, pues decían, no me conocían muy bien y sabían que tengo discapacidad, entonces ellos decían, ¿cómo van a hacer? ¿Y cómo le van a tener al bebé? ¿Cómo le van a cuidar? Tenían miedo. Pues eso poco a poco se ha ido resolviendo, pues se ha ido respondiendo todas las preguntas que ellos hacían y ya todo feliz, todo bien. Eso, Maite. Muchas gracias por compartirnos una experiencia bonita, ¿no? Y igual se ha ido también, como tú dices, desmitificando el no poder cuidar a una niña o niño de nosotros mismos, ¿no? Ahora, don César, ¿qué le dijo su familia más cercana cuando se enteraron de la noticia que usted va a ser papá? A ver, mi querida Maite. Bueno, empezaría por decir que dentro del pensamiento de mis padres, de mis hermanos, siempre hubo la idea de que probablemente nunca iba a casarme, ¿no? Eh, Porque ellos, bueno, tenían otra perspectiva de lo que yo era, ¿no? Pero se fueron acostumbrando ya cuando primero tuve enamorada, luego novia y luego me casé. Entonces ya se acostumbraron a ello.
Ahora sí, hubo un temor, justo lo que yo decía anteriormente, un temor que era infundado, ¿no? Temor este de que mi bebé probablemente salga con una deficiencia visual, ¿no? Porque esta enfermedad era de corte genético. Entonces hubo esa preocupación hasta cuando nació. Evidentemente que mi esposa y yo, al margen de esto, fuimos las personas más felices del mundo cuando vino mi nena al mundo. Quizá fue un momento en el que olvidamos toda cuestión de que pudo haber nacido o no con este problema genético. No, no, al contrario, fue algo muy hermoso, eh, traer una nueva vida al mundo, saber que era parte de ella y mío y que bueno, ahí vamos a poner todo el empeño del mundo a demostrarnos qué clase de seres humanos éramos y qué podíamos aportar a esta sociedad poniendo a nuestra hija aquí en este mundo, ¿no? Entonces, también los familiares de mi esposa muy escépticos también, ¿no? Muy escépticos de todo siempre cuando hay una diversidad funcional, hay esta cuestión del qué pasará, qué podrá suceder. Y bueno, o sea, esto es un ambiente que siempre sucede, y no solo acá al nacimiento de un hijo, sino en otros aspectos también, ¿no? Por eso inicialmente decía que nosotros las personas con diversidad funcional, pues tenemos que poner mucho empeño. A veces hacer el doble de lo que el común de las personas hace. O sea, es una pena, pero es así, ¿no? Que a veces nos toca hacer doble esfuerzo. También quería referirme al respecto de lo que inicialmente dijo la doctora respecto al cuidado dentro del hogar de los hijos, ¿no? Y ahí también decir, Maite, que es necesario planificación también. Yo soy una persona ciega. Yo, cuando nació mi hija, tenía el 75% de discapacidad. Hoy tengo el 86, 89, creo. En esa época mi esposa trabajaba y había horarios en el que yo me tenía que quedar cuidando a mi bebé. Pero si es que se planifica y se logra tener un entendimiento de qué hacer como de ciego. No me puedo referir a las otras discapacidades, pero estrictamente a lo que es un ciego, pues yo creo que con una buena planificación interna dentro del hogar, ¿no? De poner los muebles en un lugar, de no mover esos muebles, de tener un conocimiento de dentro del hogar, uno se puede manejar muy bien. Y sí se puede atender a un hijo, sí se puede. Entonces, y digo sí se puede porque yo lo hice, ¿no? Entonces, ese contexto de que viene el hijo al mundo, creo que también es un apoyo fundamental al hogar porque es un impulso, es un motor, algo que le impulsa a uno a irse mucho más adelante, a conquistar el mundo, a lograr muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando vino mi hija al mundo, yo me planteé un poco de metas, ¿no? Que tenía que lograr porque mi hija, pues, tenía que ver al papá creador, al papá motivador, al papá emprendedor y no al papá con discapacidad, ¿no? No tenía que ver al papá ciego, sino al papá que no es ciego, al papá que ve mucho más allá de lo evidente. Eso podría aportar mi querida Maite. Así es, don César. Es muy bonito lo que usted nos comenta acerca del cuidado de un padre hacia sus hijos y aún más teniendo discapacidad, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué métodos de detección temprana de la discapacidad existen en el país? Bueno, la detección temprana, primero no se puede detectar todo, porque ni siquiera en la genética, desde la genética se puede detectar todo. Entonces,
Hay, a ver, yo estuve al tanto de más o menos cómo está la salud sexual y reproductiva en el país, aunque yo no he trabajado con esa especialidad en la administración pública, pero tenía contacto por el trabajo privado que hago hasta hace unos 10 años. Entonces, en algunos sitios, especialmente en los servicios privados, sí hacen una detección oportuna durante el embarazo de algunas enfermedades, de algunas, no de todas. Yo creo que es imposible en el mundo entero que se pueda hacer una detección de todas. Sería bueno, sería saludable, pero lamentablemente es imposible todavía. En el país, a nivel privado, sabía que hacían, ¿no? Me imagino que en el seguro harán en los casos que ameriten, porque no, de hecho, de lo que sé, no hacen en todos los casos de embarazo, no hacen. En todo caso, Maite, para eso mismo son importantes los controles de embarazo que se hacen mes a mes, ¿no? Porque se puede tener alguna evidencia de que nos diga que algo está andando mal, por un lado. Y por otro lado, la ciencia no puede decirnos al 100% todo lo que está sucediendo o todo lo que va a suceder. Yo he tenido casos de personas que se embarazaron, que vivieron embarazos de alto riesgo, con pronósticos de que sus hijos iban a nacer enfermos, ¿no? Ahorita me estoy acordando de unos 2 casos y las chicas, unas mamás jóvenes que se negaron a someterse a un aborto terapéutico, que se fueron contra todas las predicciones médicas que les hicieron, y ahí estuvo la mano de Dios, tuvieron niños totalmente sanos. Entonces, creo que la ciencia, por más avanzada que esté, siempre va a tener sus limitaciones. En todo caso, tenemos que usar hasta donde podamos. Así es, doctor. Igualmente, he escuchado de algunos estudios que se ha realizado en la maternidad Isidro Llora, que ahí sí, o sea, apenas nace el bebé, pues le hacen un examen, no recuerdo el nombre, pero el procedimiento es pincharle en el talón y de acuerdo a la sangre, pues se puede detectar algún tipo de discapacidad temprana, ¿no? Y de igual manera tenemos otra pregunta que nos hacen desde un compañero, nos dice, para el señor César López, al no juntarse personas con discapacidad con otras personas con discapacidad, no se está discriminando mutuamente a las personas con las dos discapacidades y entre ellas mismas. A ver, si entendí la pregunta. O sea, me dice que una persona con discapacidad, al juntar con otra persona con discapacidad, no se está discriminando. ¿Esa sería la pregunta? Mi querida Maite, no entendí bien la pregunta. Sí, es que usted nos refirió en un principio que prefiere las relaciones mixtas. Entonces, aquí nos pregunta el compañero que al no juntarse personas con discapacidad o no tener una relación, 2 personas con discapacidad, ¿se está discriminando? A ver, ya mi querida Maite, ya entendí el contexto de la pregunta. Listo. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo señalo, o sea, digo, de preferencia, ¿no? De preferencia. No, bajo ningún concepto voy a decir que 2 personas ciegas no podrían juntarse jamás. No, 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 no.
bajo ningún concepto. O sea, de preferencia son más funcionales las parejas mixtas, a las que yo les he puesto de nombre mixtas, ¿no? Que una persona ciega y la pareja que sea vidente, por funcionalidad dentro del hogar, ¿no? Bajo ningún concepto podría decir que dos personas ciegas no pueden estar casadas y funcionar, ¿no? De hecho, que sí, tengo compañeros que son ciegos los dos, las parejas, y funcionan, ¿no? Pero sí, siempre hay la ayuda de un tercero, ¿sí? Y dentro de esta perspectiva, el hogar tiene que funcionar normalmente con dos, ¿no? O sea, esposo y esposa en lo posible, dentro de la medida de las posibilidades, esposo y esposo que le hagan funcionar al hogar, ¿no? Ahora, cuando las dos personas son ciegas, siempre va a haber necesario la ayuda de un tercero. Ahora bien, si la ayuda de este tercero no interfiere, digamos, en decisiones, no interfiere en ciertas necesidades de la pareja dentro del hogar, sí, es posible que funcione de mil maravillas, ¿no? Pero yo considero que las parejas mixtas van a funcionar, sí, mucho mejor, mucho mejor. ¿Por qué? Porque si hay una persona vidente y hay una persona ciega, pues la persona te va a apoyar más, ¿no? Va a realizar ciertos trabajos que se necesitarían de un cero, ¿sí? Entonces, que no me refiero a que haya dos personas invidentes. De hecho, que hay, sí las hay, funciona, pero considero que sí funcionaría el matrimonio mucho en las mixtas. Eso sería, mi querida Maite. Gracias, don César. Y para concluir con el programa, les agradecemos a todos y a todas quienes nos siguieron y estuvo con ustedes Maite San Pedro en compañía de la doctora Carmen Proaño, quien publicó en 2007 algunos artículos sobre sexualidad en la revista Cris. Además también Catherine Larcos, quien es ingeniera en gestión empresarial y tecnóloga en administración de empresas. Y el señor César López, quien fue dirigente cooperativista. Doctora, ¿algunas palabras para despedirnos de nuestros cibernautas? Gracias, Maite. Sí, sabe que yo siento gusto de saber que ustedes como estudiantes están creando este movimiento para educar a la gente. Un pueblo educado es lo mejor y más todavía educar en este aspecto de buscar la inclusión de las personas con diversidad funcional, que son parte de la riqueza de una sociedad. Así es que le agradezco por la invitación. Gusto de conocerla, Maite, de igual manera a Katy y a César. Y les animo, como estudiantes de la Universidad Central, yo también me voy ahí, para que sigan fortaleciendo este movimiento. Que así como necesitamos cosas desde el Estado, desde la política pública, también es obligación nuestra como ciudadanos impulsar cambios en nuestro país. Gracias, Maite. Gracias a usted, doctora, por colaborarnos en este día. Ingeniera, por favor, algunas palabras para despedirnos de quienes nos siguieron. Katy, por favor, unas palabras para despedirnos. Gracias. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a ti, Maite, por la invitación. Doctora, un gusto. Igual, muchas gracias. César, mucho gusto también. Y pues qué lindo saber la experiencia de César, ¿no? Muy bonito, muy conmovedor.
Y Maite, muchas gracias, muchas felicidades por el programa. Pues sigue adelante, que sí, como dice la doctora, es importante que haya este tipo de temas, este tipo de conversatorios, para que poco a poco las personas, la gente vaya conociendo más, ¿no? Muchas gracias, Maite. Eso es todo. Don César, ¿nos podría ayudar con algunas palabras para despedirnos de nuestros internautas? Bien, también me da mucho gusto haberle conocido a la doctora y a Katy, y en especial agradecerle a usted, Maite, por haberme invitado a este foro que lo único que hace es contribuir para que todas las personas con diversidad funcional, discapacitadas, pues sean conocidas, ¿no? Y que nosotros estamos a un mismo nivel de todas las personas, que realizamos todas las cosas que quien quiera puede hacer, y que siempre cuando estén con una persona con discapacidad al lado, una persona, eh, pues le presten la atención debida, y que recuerden que apoyarse es lo mejor que le puede pasar a una persona, ¿no? Y estos foros me parecen muy interesantes, muy importantes, para seguirnos incluyendo entre todos, ¿no? Para que todas las personas pues nos conozcamos mucho mejor, y cómo somos y quiénes somos y a dónde vamos. Gracias, Maite, y un saludo especial a todos los internautas. Así es, don César. En especial también nuestra familia atrás siempre nos colabora. Igualmente, y recuerden, amigos, que la próxima semana les esperamos con más temas de interés social. Esto fue Verdades desde la Discapacidad. Y no se olviden que este miércoles tendremos una entrega más del programa Sin Prisa pero Sin Pausa. Déjanos tu like, tu comentario y compártelo, por favor, que eso nos ayudará a desmentir todos los mitos alrededor de la discapacidad. Chao, hasta la próxima. Chao.